Prepárese para desmantelar todo lo que creía saber sobre el honor en el mundo del crimen organizado. Olvídese de las baladas románticas sobre hermandades inquebrantables y cárteles familiares, donde la palabra dada supuestamente vale más que el oro. La historia de la resistencia no es una saga de lealtad, es la escalofriante crónica de una mutación sanguinaria, la prueba irrefutable de que, en el brutal universo del narcotráfico mexicano, la fidelidad es apenas una mercancía con una fecha de caducidad lamentablemente vencida. Cuando, en el mes de julio del año 2010, las fuerzas especiales de élite del ejército mexicano rodearon una lujosa villa en el prestigioso barrio de Zapopan, no estaban eliminando solo a un hombre. Los proyectiles que perforaron el cuerpo de Ignacio Nacho Coronel, el infame rey del cristal, no solo terminaron con su vida, destruyeron el dique que contenía un océano de violencia, desatando una inundación caótica sobre la segunda ciudad más grande de México y dando origen a un monstruo que se alimenta del más puro caos. Hasta ese fatídico momento, Guadalajara era reverenciada como la perla de Occidente, un refugio seguro donde las familias de los capos vivían en mansiones ostentosas y los negocios se gestaban en el silencio de oficinas con aire acondicionado. El cártel Milenio, vasallo del todopoderoso Sinaloa, ejercía un control férreo sobre este paraíso. Eran los reyes del aguacate transformados en monarcas de la metanfetamina, individuos que preferían los sobornos a los tiroteos. Pero el 29 de julio del año 2010, a la 1 de la tarde en punto, el viejo mundo se desmoronó estrepitosamente. La muerte de Nacho Coronel creó un vacío de poder de tal magnitud que fracturó en dos a la otrora unida organización, volcándola por completo. Sobre las ruinas del Imperio Milenio quedaron dos facciones, ambas listas para desgarrarse mutuamente. Por un lado se encontraban Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y Eric Valencia Salazar, el 85. Pragmáticos, calculadores, implacablemente crueles y con una visión puesta en el futuro. Sus adversarios los tildaban de los torcidos, los traidores, acusándolos de haber entregado a Coronel a las autoridades federales para usurpar el trono. Pero la verdad, que muchos temen admitir, suena como una sentencia de condena. El Mencho se convirtió en un monstruo y un vencedor únicamente porque sus oponentes de la resistencia permanecieron anclados en el pasado, aferrándose a códigos obsoletos, mientras la nueva era ya exigía un terror total y sin límites. Contra el Mencho se unieron quienes se autodenominaron Resistencia, la Resistencia. A la cabeza de esta facción estaba Ramiro Pozos González, conocido como El Molca, un hombre con una sonrisa engañosamente bonachona y la mirada fría de un asesino en serie. Junto a él se encontraba Elidio Vargas, El Pilo. Se autoproclamaron guardianes de la vieja escuela, defensores de las tradiciones de Sinaloa, pero sus métodos pronto revelaron que detrás de esas bellas palabras solo se escondía una insaciable sed de venganza y poder. La escisión fue instantánea y brutal. Los compañeros de ayer, que juntos bautizaban a sus hijos y compartían las ganancias de toneladas de cocaína, comenzaron a casarse mutuamente con una crueldad primigenia. Guadalajara se transformó en un campo de batalla. Los primeros disparos no se efectuaron en la selva, sino en las transitadas avenidas de la metrópoli. La resistencia decidió emplear la táctica del shock para desacreditar a El Mencho y a su naciente cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Comenzaron paralizando la ciudad. Imaginen, hora pico, miles de personas regresan de sus trabajos y de repente decenas de hombres armados bloquean las principales arterias de la ciudad, el Periférico y Lázaro Cárdenas. Secuestran autobuses de transporte público, arrastran a los pasajeros que gritan de terror, rocían los vehículos con gasolina y les prenden fuego. Las columnas de humo negro que se elevaban sobre la ciudad se convirtieron en la señal inequívoca. La guerra había comenzado. Estos no eran simples actos de vandalismo, eran parte de una estrategia militar diseñada para sembrar una atmósfera de miedo absoluto. En el mes de septiembre del año 2010, la policía comenzó a encontrar cuerpos con mensajes adheridos en puentes y parques. Esto le pasará a todos los que apoyen a los traidores. Rezaban los mensajes firmados por la Resistencia. El Molca no solo eliminaba a sus competidores, convertía sus muertes en mensajes brutales. Las personas eran secuestradas directamente de sus hogares, sometidas a horas de tortura para extraer la ubicación de laboratorios y almacenes, y luego sus cuerpos destrozados eran abandonados en lugares concurridos, a plena vista.
La resistencia pugnaba por mantener el control sobre los corredores logísticos por donde llegaban los precursores químicos de Asia a los superlaboratorios en los bosques de Jalisco. Pero se encontraron con un problema abrumador. El Mencho actuaba más rápido, con mayor agresividad y una disciplina férrea. Sus sicarios, ex policías y desertores militares operaban como un mecanismo perfectamente aceitado, limpiando el territorio cuadra tras cuadra. Al darse cuenta de que solos no resistirían la presión del CJNG, los líderes de la resistencia tomaron una decisión que manchó para siempre su imagen noble. Ellos, quienes afirmaban proteger a Jalisco de los traidores, optaron por abrir las puertas de la ciudad a la fuerza más temible de México en aquel entonces. Comenzaron a negociar con aquellos cuyo nombre era sinónimo de sadismo puro. El Molca comprendió. Para vencer a un demonio había que sellar un pacto con el diablo mismo. Y ese diablo ya estaba en el umbral, listo para transformar la guerra por la repartición del mercado en un baño de sangre de proporciones nunca antes vistas. La decisión tomada en las oficinas impregnadas de humo de los líderes de la Resistencia en el otoño del año 2010 fue el punto de inflexión en que una guerra criminal ordinaria se transformó en una pesadilla de alcance nacional. Ramiro Pozos González, el Molca, y su mano derecha Elidio Vargas, el Pilo, comprendían a la perfección la aritmética de la muerte. Sus recursos se estaban agotando mientras que el ejército de El Mencho, disciplinado y fanático, capturaba una plaza tras otra. La resistencia se estaba quedando sin hombres, dispuestos a morir por viejos ideales, y entonces dieron un paso que muchos en el mundo criminal consideraron un suicidio. Recurrieron a aquellos a quienes incluso los asesinos más despiadados de Sinaloa temían. Pidieron ayuda a los Zetas. Esta alianza no se selló en el cielo, sino en los infiernos. En el mes de septiembre del año 2010, los emisarios de la Resistencia se reunieron con los representantes de Heriberto Lascano y Miguel Treviño Morales, el tristemente célebre Z40. El acuerdo era simple y monstruoso. Los Zetas proveerían a sus atacantes armamento pesado e instructores en tácticas del terror, y a cambio obtendrían acceso a los valiosos puertos de Jalisco y a las rutas logísticas de la costa occidental. Así nació la coalición que posteriormente mutaría en Cárteles Unidos, pero en ese momento parecía una invasión de bárbaros a Roma. Los sicarios de los Zetas no llegaron a Guadalajara con las manos vacías, trajeron consigo tecnologías probadas en el este del país. Decapitaciones masivas, disolución de cuerpos en ácido y ataques indiscriminados contra la población civil. Imagínense, son un comandante de campo de nivel medio en la estructura de la Resistencia, criados en las calles de Guadalajara. Su negocio es la cocaína y la protección de sus barrios, no una masacre sin sentido. Pero el Molca los pone frente a un hecho consumado. Mañana, en su sector, en las casas adyacentes a las de sus familias, se instalará una unidad de ataque de los Zetas. Conocen su reputación. Saben que estas personas son exfuerzas especiales desertoras, transformadas en sádicos que violan, torturan y matan por placer. ¿Cuál es su elección? Negarse significa recibir un balazo en la nuca de sus propios compañeros por ser un traidor al servicio de El Mencho. Aceptar significa dejar entrar con sus propias manos a los lobos en el redil y convertirse en cómplices de atrocidades que harían que incluso a los criminales más endurecidos se les congele la sangre. ¿Qué elegirían ustedes? La mayoría, acorralada por el miedo a El Mencho, eligió la supervivencia, firmando así la sentencia de muerte de miles de inocentes habitantes de Jalisco. El efecto de la llegada de los Zetas fue inmediato y desconcertante. El nivel de violencia en la región se disparó verticalmente. Si antes los asesinatos eran selectivos, ahora se volvieron masivos y demostrativos. A principios del año 2011, las periferias de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá comenzaron a parecerse a una zona de guerra activa. La nueva táctica consistía en calentar la plaza, calentar el territorio. La idea era generar tal caos que obligara al gobierno federal a enviar tropas y golpear al cártel dominante, es decir, al CJNG. Entraron en juego las granadas de fragmentación. En el mes de febrero del año 2011, el club nocturno Butter Club en Guadalajara fue atacado. Sicarios lanzaron granadas contra la multitud y abrieron fuego con rifles de asalto AK-47. 6 personas murieron. Decenas resultaron heridas. Era el sello distintivo de los Zetas. Ataques a civiles para sembrar el pánico. La resistencia comenzó a usar artillería pesada.
En los arsenales del grupo aparecieron rifles de precisión de grueso calibre Barrett M82, capaces de perforar el blindaje de los vehículos policiales, y lanzagranadas antitanque portátiles RPG-7. La economía de la guerra exigía fondos colosales. Cada día de mantenimiento de un equipo de mercenarios de Tamaulipas costaba decenas de miles de dólares. Para financiar esta alianza, la Resistencia amplió su lista de crímenes. Dejaron de ser simples narcotraficantes, los secuestros con fines de rescate, la extorsión a pequeños negocios y el robo de autos se convirtieron en su principal fuente de ingresos. Guadalajara, una ciudad orgullosa de su cultura y seguridad, se sumió en la oscuridad. En los puentes del periférico comenzaron a aparecer narcomantas, pancartas con amenazas, escritas en un español con faltas de ortografía típico de los mercenarios ignorantes del sur, pero con un contenido aterrador. La unión con los Zetas también modificó la estructura interna de la Resistencia. El Molca, intentando mantener el control, se volvió paranoico. Entendía que sus nuevos aliados podrían decidir en cualquier momento que los mediadores ya no eran necesarios y quedarse con todo el negocio. Por ello, intensificó las purgas internas. Cualquier sospecha de deslealtad se castigaba con la muerte. En las zonas boscosas alrededor de la ciudad de Zapopan comenzaron a encontrarse fosas comunes, fosas clandestinas. En una de estas fosas, descubierta en la primavera del año 2011, los criminólogos recuperaron los restos de 18 personas. Los cuerpos habían sido desmembrados con precisión quirúrgica, lo que indicaba el trabajo de carniceros profesionales traídos por sus aliados. Esta simbiosis sanguinaria permitió a la Resistencia detener temporalmente la guerra relámpago de El Mencho. El cártel de Jalisco se vio forzado a pasar a la defensiva, enfrentándose a un enemigo que no conocía la piedad. Pero el precio de este éxito fue atroz. Al transformarse en una filial de los Zetas en el occidente, la Resistencia perdió todo apoyo entre la población local. Si el Mencho buscaba construir una imagen de defensor contra los extranjeros, los hombres de El Molca eran ahora percibidos como ocupantes. Hacia mediados del año 2011, la guerra entró en una fase de estancamiento posicional, donde cada día traía nuevos cadáveres y las líneas del frente atravesaban barrios residenciales, escuelas y centros comerciales. Pero fue precisamente en este caos, entre autos en llamas y el silbido de las balas, donde se forjó una nueva estrategia de supervivencia que pronto conduciría a formas de violencia aún más sofisticadas y a la transformación definitiva de la banda en un conglomerado sin precedentes en la historia del mundo criminal. Para el mes de noviembre del año 2011, la guerra había escalado de ejecuciones nocturnas y ocultas al terrorismo urbano abierto, transformando a Guadalajara, el corazón económico del occidente de México, en el escenario de un apocalipsis. El punto de no retorno fue la mañana del 24 de noviembre, cuando los habitantes de la ciudad, de camino al trabajo por la avenida Lázaro Cárdenas, fueron testigos de una escena que marcó a fuego para siempre el sentimiento de seguridad en sus mentes. Bajo el monumental Arco del Milenio, símbolo de progreso y futuro, se encontraron 3 camionetas, una Dodge Caravan, una Ford Windstar y una Chrysler Voyager. Dentro de estos vehículos, como en una carnicería, se amontonaban 26 cuerpos. Todas las víctimas eran hombres de entre 20 y 35 años, muchos con la letra Z marcada en el pecho y mensajes dirigidos a Joaquín El Chapo Guzmán y a sus aliados del CJNG. No fue solo una ejecución, fue la mayor demostración de fuerza de la alianza entre la Resistencia y los Zetas, diseñada para dejar claro que la ciudad les pertenecía. Sin embargo, detrás de este acto de cruel locura se escondía un cálculo frío y cínico que transformó la guerra de cárteles en un proyecto empresarial de rentabilidad monstruosa. La guerra es un placer costoso, y los líderes de la Resistencia la libraban basándose en una contabilidad rigurosa. Analicemos el costo de un día de caos en una metrópoli en cifras comprensibles para entender la magnitud del fenómeno. La organización de un gran narcobloqueo, bloqueo de la ciudad, le costaba al cártel aproximadamente $200,000 en efectivo al día. En esta suma se incluían $50,000, el soborno al jefe de la policía municipal del sector para que las patrullas llegaran tarde a la llamada, $30,000, el pago por el trabajo de 50 halcones, vigilantes y asaltantes. Otros $20,000 se destinaban a municiones y combustible. El resto eran indemnizaciones de seguro para las familias de los combatientes muertos o arrestados.
Parecía una locura quemar $200,000 al día, pero estas eran solo los gastos operativos. En el otro plato de la balanza estaba el verdadero objetivo de esta guerra: el control de la producción de drogas sintéticas. Una cocina industrial para la fabricación de metanfetamina en las montañas de Jalisco, que la Resistencia intentaba recuperar, producía hasta 500 kilos de cristal a la semana. Al precio mayorista de $15,000 por kilo en la frontera con Estados Unidos, un solo laboratorio de ese tipo generaba $7,5 millones de facturación a la semana. La ganancia neta, después de deducir los precursores y la logística, era de aproximadamente $5 millones al mes por cada sitio. Perder el control de un laboratorio no era solo una derrota estratégica, era una catástrofe financiera equivalente a la quiebra de una gran fábrica. Por eso, el Molca estaba dispuesto a arrasar la ciudad, gastando cientos de miles de dólares en la guerra, con tal de no perder los millones derivados del narcotráfico. Era una economía de sangre. Las inversiones en terror se pagaban con las superganancias de la adicción. La logística se convirtió en otro frente de esta batalla. La Resistencia se aferraba desesperadamente a las rutas de suministro de precursores, efedrina y metilamina, que llegaban de Asia al puerto de Manzanillo. Los camiones que se dirigían de la costa hacia el interior del país se convirtieron en los principales objetivos. Las carreteras de jurisdicción federal se transformaron en corredores de la muerte. Los sicarios de la Resistencia no se limitaban a asaltar los convoyes de los competidores, destruían la infraestructura. A principios del año 2012, la táctica de tierra arrasada alcanzó su punto álgido. El 9 de marzo, en respuesta a otro intento de las fuerzas federales y del CJNGG de cercarlos, los sicarios de la Resistencia atacaron simultáneamente 25 puntos en Guadalajara y sus periferias. En la hora punta, cuando el tráfico era máximo, comandos armados detenían autobuses de pasajeros y camiones pesados, obligaban a las personas a bajar bajo amenaza de fusiles y prendían fuego a los vehículos, bloqueando los cruces clave. Una ciudad de 4 millones de habitantes quedó paralizada en solo 30 minutos. Ese día ardieron 25 vehículos y murieron 3 transeúntes, incluido un niño de 7 años que quedó atrapado en el fuego cruzado. Pero para el cártel fue un éxito. El pánico de la población y la parálisis de las fuerzas del orden permitieron a los convoyes de la Resistencia sacar toneladas de producto terminado de las zonas cercadas y reubicar a sus lugartenientes clave. Esta guerra de guerrillas urbana se libraba con un arsenal digno de un conflicto local en el Medio Oriente. La policía del estado de Jalisco, armada con pistolas y viejos rifles AR-15, se mostró impotente contra mercenarios equipados con ametralladoras pesadas M60 y lanzagranadas de calibre 40 milímetros. La Resistencia comenzó a emplear artefactos explosivos improvisados, IED, minando autos dejados cerca de las comisarías de policía. El miedo se convirtió en la moneda con la que se pagaba la lealtad o el silencio. Los propietarios de talleres mecánicos, farmacias y restaurantes fueron grabados con una pata de asfas, impuesto de guerra. Negarse a pagar significaba ver el local quemado junto con el personal. La ciudad se sumía en una atmósfera donde la ley era dictada por quien tenía el mayor calibre y menos conciencia. Sin embargo, la escalada de violencia a niveles de verdaderas acciones bélicas también tuvo el efecto contrario. El gobierno federal de México ya no podía ignorar la situación en Guadalajara. Las fotografías del Arco del Milenio y las imágenes de los autobuses en llamas aparecieron en las primeras planas de los medios mundiales, asestando un golpe devastador a la imagen del presidente Felipe Calderón. Se hizo evidente que la estrategia de contención había fracasado estrepitosamente. Sobre la Resistencia, como iniciadora del caos, se declaró una cacería de alta prioridad. La inteligencia de la Marina Mexicana y la Policía Federal comenzaron a concentrar recursos para descabezar al grupo que, en su arrogancia y su apoyo a la alianza con los Zetas, había cruzado todas las líneas rojas posibles, convirtiéndose en el objetivo número 1 y activando la cuenta regresiva para sus líderes. Para el mes de septiembre del año 2012, el cerco alrededor de los líderes de la Resistencia se había estrechado hasta el límite crítico. El gobierno federal, harto de los interminables titulares sobre autobuses quemados en Guadalajara, activó el protocolo de objetivo de alta prioridad. La cacería de Ramiro Pozos González, el tristemente célebre El Molca,
Se trasladó de los polvorientos centros operativos a las oficinas de los analistas de élite de la Policía Federal. Este hombre, cuyas órdenes convertían las calles en morgues, cometió el error clásico de todo narcocapo convencido de su propia inmortalidad. Pensó que podía esconderse a plena vista. Dejando el incandescente Jalisco a causa de la guerra, el Molca se trasladó a Metepec, en el Estado de México, un puerto seguro para políticos y hombres de negocios adinerados, a solo 1 hora en coche de la capital. Allí, entre césped bien cuidado y altas cercas, intentaba pasar por un respetable empresario, pero ya estaba bajo la vigilancia de los ojos de la inteligencia federal, que registraban cada paso, cada llamada, cada encuentro. La operación de captura, fijada para el 11 de septiembre del año 2012, debía ser quirúrgicamente precisa. Los agentes federales no tenían derecho al error. Cualquier tiroteo en un barrio residencial de élite podría desencadenar un escándalo político y causar víctimas civiles. Cuando la camioneta Ford Lobo negra de El Molca se acercó a las puertas de su residencia, el grupo de captura disponía de un tiempo críticamente breve. En ese momento se activó un cronómetro invisible, marcando los segundos que faltaban para una potencial catástrofe. Los federales tenían exactamente 60 segundos antes de que las puertas se cerraran y el objetivo desapareciera en su búnker fortificado o antes de que su escolta personal, armada con rifles automáticos FN Herstal, abriera fuego para matar. 59. Los agentes vestidos de civil bloquean la salida. 45. Los francotiradores toman posición en los techos cercanos, apuntando al parabrisas del SUV. 30. El latido del corazón se acelera. La adrenalina está al máximo. Cualquier casualidad. El ladrido de un perro, un repartidor que pasa, puede hacer fracasar una operación que costó millones de pesos. 15. El grupo de asalto rompe las puertas del auto. 6. El cañón de un arma se presiona contra la sien de El Molca. 0. El arresto se llevó a cabo sin disparar un solo tiro, lo que representó una rara excepción en esta guerra. En el auto del capo encontraron un rifle de asalto Kalashnikov dorado con incrustaciones, un símbolo de estatus que no le sirvió en el momento decisivo. Pero lo más impactante sucedió después, durante la presentación oficial del detenido a la prensa. Por lo general, los narcotraficantes en una situación así aparecen descompuestos, ocultan el rostro o miran al suelo. El Molca, sin embargo, montó un espectáculo. De pie, frente a decenas de cámaras, esposado y sostenido por 2 combatientes enmascarados de las fuerzas especiales, sonreía ampliamente, levantaba los pulgares, se acomodaba el cuello, reía hacia los objetivos e incluso guiñaba un ojo a los periodistas. Esa sonrisa grotesca y diabólica se convirtió en el símbolo del cinismo de toda la narcoguerra. Cuando le preguntaron por qué reía, sabiendo que enfrentaba cadena perpetua o extradición, respondió con una calma inquietante: «Creen que este es el final. La guerra no terminará. El Mencho permanecerá y matará aún más. Han intercambiado un diablo por otro». La caída de El Molca fue un golpe mortal para la estructura de la resistencia en su forma original. Él era el pegamento que mantenía unidas a las heterogéneas bandas y la alianza con los Zetas. Después de él, cayeron también otras figuras. Poco después fue arrestado su más cercano colaborador, Elidio Vargas, el Pilo. Sin liderazgo ni financiación, los sicarios de la resistencia se encontraron en la posición de bestias acorraladas. El cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, bajo el mando de Nemesio Oseguera, aprovechando el momento, inició una limpieza total de los territorios. Los cuerpos de los lugartenientes de la resistencia, que no habían logrado huir o cambiar de bando, eran encontrados en las cajuelas de automóviles por todo el estado de Jalisco. Para finales del año 2012, la marca La Resistencia como fuerza independiente en Guadalajara dejó de existir de facto. Sin embargo, la profecía de El Molca resultó ser cierta. Los arrestos de los líderes no detuvieron la violencia, solo hicieron que el virus mutara. Los restos supervivientes del grupo, conscientes de que en Jalisco se había firmado su sentencia de muerte, comenzaron una migración masiva hacia el sur, al vecino estado de Michoacán. Era una región con un terreno riquísimo, donde se cultivaban limas y aguacates, y donde ya ardía la guerra entre el cártel de los caballeros templarios y la población local. Los fugitivos de la resistencia llevaban consigo no solo armas y contactos con los Zetas, sino también una vasta experiencia en guerra de guerrillas y terror.
En Michoacán encontraron el ambiente ideal para renacer. Necesitaban un nuevo rostro, una nueva leyenda para sobrevivir, y concibieron un plan genial y monstruoso: cambiar las máscaras negras de los verdugos por las camisetas blancas de los vengadores del pueblo. Así terminaba la historia de una banda urbana y comenzaba la historia de los Cárteles Unidos, un monstruo híbrido que pronto engañaría a toda una nación, obligando al gobierno a armar a sus propios enemigos con sus propias manos. Lo que aconteció entre los años 2013 y 2015 en el estado de Michoacán puede definirse como el mayor engaño en la historia del México moderno, el instante en que el Estado firmó con sus propias manos la sentencia de muerte de la legalidad, entregando las llaves de la prisión a los propios reclusos. Los fugitivos de la derrotada La Resistencia, en Guadalajara, no se desvanecieron en el vacío. Ejecutaron una retirada táctica hacia la Tierra Caliente, una región donde la temperatura del aire rara vez desciende por debajo de los 35 grados Celsius y la vida humana vale menos que una bala de calibre 7.62 milímetros. Aquí, entre interminables huertos de cítricos y colinas rocosas, encontraron al anfitrión ideal para su existencia parasitaria. Michoacán en ese momento gemía bajo el yugo del cártel de los Caballeros Templarios, liderado por el carismático sociópata Servando Gómez, conocido como La Tuta. Los templarios extorsionaban a todos, desde exportadores de aguacate hasta vendedores de tacos, violaban mujeres y secuestraban tierras. La ira popular alcanzó su punto de ebullición, y fue precisamente esta rabia la que se convirtió en la pantalla detrás de la cual los asesinos de la Resistencia ocultaron sus verdaderos rostros. El 24 de febrero del año 2013, en las ciudades de Tepalcatepec y Buenavista, estalló una revuelta. Los agricultores locales, liderados por el doctor José Manuel Mireles y Hipólito Mora, tomaron viejos rifles de caza para defender a sus familias. Era el movimiento de las autodefensas. Y en ese momento, los restos de la Resistencia, uniéndose al clan local de los hermanos Sierra Santana, conocidos como los Viagras, y al influyente narcotraficante Juan José Farías Álvarez, apodado Cuestro el Abuelo, realizaron un mimetismo genial. Se quitaron los chalecos tácticos con los símbolos de los cárteles, se pusieron camisetas blancas con la inscripción Grupos de Autodefensa y se unieron a los sublevados, sicarios profesionales, con la sangre de cientos de personas de Jalisco en sus manos. Ahora posaban frente a las cámaras de la CNN y la BBC, como simples recolectores de limones que se habían rebelado contra la tiranía. Era la cobertura ideal. Bajo el pretexto de una guerra de liberación, comenzaron la toma metódica de los laboratorios y las rutas de los templarios, utilizando la revuelta popular como ariete para sus propios intereses comerciales. Y ahora detengámonos para imaginar un escenario alternativo de los acontecimientos. ¿Qué habría pasado si el gobierno federal de México, en ese momento crítico, hubiera mostrado firmeza y visión de futuro? Si el presidente Enrique Peña Nieto, en lugar de complacer a la milicia popular, hubiera enviado a la región a 30,000 soldados con la orden de desarmar a cualquiera que no llevara un uniforme oficial, la historia de la narcoguerra podría haber tomado un rumbo completamente diferente. La Resistencia y sus nuevos aliados, los Viagras, habrían sido aplastados entre el yunque del ejército y el martillo de El Mencho. El cártel de Jalisco, quizás, se habría convertido en monopolista, pero habría sido un enemigo comprensible. Sin embargo, la historia no se construye con sí. En lugar del desarme, el gobierno cometió un error fatal al legalizar a los criminales. A principios del año 2014, el comisionado federal Alfredo Castillo, enviado para restablecer el orden, comenzó a distribuir armas precisamente a las personas que debería haber arrestado. El 10 de mayo del año 2014 tuvo lugar una ceremonia surrealista, inmortalizada en miles de fotografías. Los sicarios de los Viagras, los hombres de El Abuelo y los veteranos de la Resistencia se alinearon en la plaza de armas, recibieron nuevos rifles de asalto R-15, uniformes y distintivos azules de la Fuerza Rural, Policía Rural. El Estado literalmente entregó una licencia para matar a narcotraficantes para que mataran a otros narcotraficantes. A partir de ese momento, la banda dejó de ser un simple grupo, se convirtió en una formación paramilitar asalariada por el gobierno. Utilizando los recursos del Estado, información de inteligencia, helicópteros, impunidad, los nuevos policías comenzaron la cacería de los líderes de los templarios. Para el mes de febrero del año 2015, cuando fue arrestado La Tuta, la misión estaba cumplida.
Pero en lugar de entregar las armas y regresar a la vida civil, estos lobos con piel de cordero mostraron sus afilados colmillos. Tan pronto como el viejo enemigo, representado por los templarios, fue derrotado, la coalición compuesta por los Viagras, los hombres del abuelo, los restos de la resistencia y otros pequeños grupos, los troyanos, blancos de Troya, anunció la creación de una nueva estructura, los Cárteles Unidos. Las máscaras cayeron. Las camisetas blancas terminaron en el lodo, reemplazadas por el camuflaje y las armaduras pesadas. Su objetivo ya no era la libertad del pueblo. Su objetivo se convirtió en el control de todo el estado de Michoacán y la guerra contra su vieja pesadilla, Nemesio Oseguera, el Mencho. La paradoja era que el Mencho, observando este circo desde Jalisco, sabía perfectamente quién se escondía bajo la máscara de la autodefensa. Los calificaba de hipócritas y traidores, y en esto tenía toda la razón. Aquellos que ayer juraban defender al pueblo de las extorsiones, hoy habían establecido impuestos tales que los tiempos de los templarios parecían un paraíso para los habitantes. Hacia mediados del año 2015, la transformación estaba completa. La banda de Guadalajara, destrozada y humillada, había renacido como la hidra de múltiples cabezas de los Cárteles Unidos, arraigada en las montañas de Michoacán. Obtuvieron el control del recurso más valioso de la región, el puerto de Lázaro Cárdenas, puerta de entrada para los productos químicos chinos. Usando las armas provistas por el gobierno y el estatus de luchadores por la libertad, como escudo ante las críticas, comenzaron a construir un imperio feudal. Ya no era solo una guerra por las drogas, era una guerra por el territorio, los recursos y la legitimidad. Los aliados de los Cárteles Unidos comprendían. Tomados individualmente, el Mencho los destruiría. Solo juntos, unidos por el miedo y la avaricia, podían resistir la máquina criminal más poderosa del hemisferio. Y para financiar esta guerra infinita, necesitaban una nueva fuente de ingresos, más estable que la metanfetamina y más sangrienta que la cocaína. Volvieron su mirada hacia el oro verde de Michoacán, preparándose para transformar la agricultura en una industria del terror. El periodo comprendido entre los años 2016 y 2018 en la historia de los Cárteles Unidos estuvo marcado por el paso definitivo de una caótica lucha por la supervivencia a la construcción de un verdadero imperio feudal, cuyas bases no solo eran el narcotráfico, sino también el parasitismo sobre la economía legal. Habiendo consolidado su estatus como señores de Michoacán y habiendo repelido a los competidores del CJNG hacia la periferia del estado, los líderes de la coalición, Nicolás Sierra Santana, el Gordo Viagra, y Juan José Farías, el Abuelo, dirigieron su mirada depredadora hacia lo que los habitantes locales denominan el oro verde. Se trata de la industria del aguacate, el único agronegocio en el mundo capaz de competir en márgenes de ganancia con la cocaína. Michoacán es el único lugar en el planeta con licencia para exportar aguacate a Estados Unidos durante todo el año, un mercado que mueve 2.500 millones de dólares anuales. Para los criminales, acostumbrados a calcular el beneficio por gramos de polvo, miles de hectáreas de tierra fértil les parecieron una bóveda bancaria abierta de la que simplemente tenían que aprender a extraer dinero. Para comprender cuán profundamente el crimen ha permeado en su cesta de la compra, sigamos la biografía de un objeto específico, una microhistoria oculta detrás de la brillante piel de la fruta en su supermercado. Imaginen un pesado tráiler de 18 ruedas Kenworth T800 que sale temprano por la mañana de un almacén en el municipio de Uruapan. En su compartimento de carga van 20 toneladas de aguacate seleccionado de la variedad Hass, destinados a las mesas de Los Ángeles o Chicago, especialmente en vísperas del Super Bowl, cuando la demanda alcanza su punto máximo. Para el consumidor estadounidense es solo un ingrediente para el guacamole, pero para el conductor que aprieta el volante, este viaje es un paso a través de un campo minado. Antes de que este camión recorriera el primer kilómetro, su propietario ya había pagado con sangre y dinero. Primero, en el huerto de cítricos, llegaron los hombres de los Viagras, con rifles R-15 obtenidos del gobierno y exigieron la cuota, el impuesto sobre la tierra. La tarifa en el año 2017 era rígida, 2,000 pesos por hectárea mensualmente, más $1 por cada kilo de producto vendido. Si el agricultor se negaba a pagar, el mismo camión podía ser detenido en un puesto de control, el conductor arrastrado fuera de la cabina y el vehículo quemado ante sus ojos junto con la carga valorada en $50,000.
Y si la advertencia no funcionaba, la siguiente parada para el agricultor se convertía en un sótano de torturas, y sus huertos eran expropiados por el cártel con documentos ficticios. Este Kenworth no transporta solo fruta, transporta miedo concentrado, monetizado por los cárteles unidos. Para el año 2018, el sistema de extorsión se había perfeccionado hasta el automatismo. El cártel recibía datos de la Secretaría de Agricultura, Zagarpa, conociendo la cantidad exacta de mercancía exportada por cada productor. Los ingresos de las extorsiones a los productores de aguacate, limones y papaya constituían hasta el 40% del presupuesto de la organización, permitiéndoles adquirir camionetas blindadas y pagar los salarios a miles de halcones, vigilantes. Pero la extorsión agraria era solo una fachada legal. En lo profundo de los bosques de pinos de la Sierra Madre, donde ningún inspector puede pasar, los cárteles unidos desplegaron una red de superlaboratorios para la producción de drogas sintéticas, cuya escala asombraba incluso a los veteranos de la DEA, utilizando precursores que llegaban sin obstáculos a través del puerto controlado de Lázaro Cárdenas, cocinaban toneladas métricas de metanfetamina, ICE y fentanilo. Estos laboratorios eran complejos industriales disfrazados de granjas, reactores de acero inoxidable, sistemas de ventilación, generadores tan grandes como un automóvil. Todo esto funcionaba 24 horas al día. Los cocineros del cártel, a menudo químicos o estudiantes retenidos por la fuerza, producían un producto de altísima pureza. Fue en este periodo cuando se produjo el cambio de paradigma. Si antes los cárteles luchaban por las rutas de tránsito de la cocaína colombiana, ahora luchaban por el territorio de producción. Tancítaro, Los Reyes, Apatzingán, estas ciudades se convirtieron en los puntos nodales de la nueva narcoeconomía. La fusión del negocio agrario y el narcotráfico creó una simbiosis monstruosa. Los camiones de aguacate que se dirigían al norte hacia la frontera con Estados Unidos se convirtieron en la cobertura ideal para cargamentos de metanfetamina. La droga se escondía en dobles fondos, dentro de las cajas de fruta, y a veces en reproducciones de aguacate moldeadas en plástico y pintadas del tono verde adecuado. Sin embargo, este imperio construido sobre la extorsión y la química requería una protección constante. El Mencho y su CJNG no tenían intención de ceder el estado natal a los traidores sin luchar. El periodo entre los años 2016 y 2018 se caracterizó por una violenta guerra de guerrillas en las fronteras de las zonas de influencia. Los cárteles unidos, comprendiendo que en un enfrentamiento en campo abierto podrían perder contra los fanáticos de Jalisco, recurrieron a tácticas de terror e intimidación. Comenzaron a usar métodos que antes eran considerados tabú incluso en el mundo criminal. Los secuestros de familias enteras de agricultores que se habían negado a pagar la extorsión o eran sospechosos de simpatizar con el CJNG, se convirtieron en rutina. En el municipio de Aguililla, patria de El Mencho, controlada por los hombres de los cárteles unidos, se introdujo un sistema de permisos. Los habitantes locales no podían salir de la ciudad o comprar alimentos sin la autorización del jefe de plaza. La violencia se volvió demostrativa. En las redes sociales comenzaron a aparecer videos donde los sicarios de los Viagras interrogaban y ejecutaban prisioneros usando machetes y cuchillos para ahorrar municiones. Esta crueldad tenía un propósito preciso: mostrar a la población y a los enemigos que los cárteles unidos no eran un fenómeno temporal, sino el nuevo poder con el que había que lidiar. Para finales del año 2018, Michoacán se había transformado en un mosaico donde cada municipio era controlado por un solo comandante de campo que formaba parte de la coalición inestable pero letal. Se habían convertido en los feudales del siglo XXI que cobraban la 10ª parte de cada kilo de lima vendido y enviaban caravanas de la muerte hacia el norte. Pero los recursos acumulados y el fortalecimiento del poder solo prepararon el terreno para la siguiente fase de la guerra, aún más tecnológica, cuando entrarán en escena vehículos blindados pesados y tanques artesanales, transformando los pintorescos valles en algo parecido a Siria o Irak. Para el año 2019, el conflicto en la Tierra Caliente superó los límites de un ajuste de cuentas criminal y se transformó en una guerra convencional a gran escala, cuya fuerza motriz no era solo la codicia por las ganancias, sino también una obsesión personal. Para Nemesio Oseguera Cervantes, el escurridizo líder del CJNG, recuperar el control del municipio de Aguililla dejó de ser una simple estrategia empresarial.
se convirtió en una cuestión de honor, una venganza contra quienes lo habían traicionado en su tierra natal. Aguililla es el lugar donde El Mencho nació, y la idea de que la coalición de los Cárteles Unidos, esa chusma de exmiembros de autodefensa y desertores, pisoteara su tierra, lo enfurecía. En respuesta, lanzó al asalto de la fortaleza montañosa a sus mejores fuerzas, el Grupo Élite, las fuerzas especiales del cártel, mejor equipadas que muchas unidades del ejército mexicano. Así comenzó el asedio más largo y tecnológico en la historia moderna de las narcoguerras, transformando un rincón del paraíso en algo similar a Stalingrado. Para entender la mecánica de esta masacre, debemos aplicar una perspectiva geográfica y observar el mapa de la región con los ojos de un estratega militar, no de un turista. Imaginen el mapa del estado de Michoacán. Observen la carretera federal que conecta la ciudad de Apatzingán con Aguililla. No es solo un trozo de asfalto de 80 kilómetros de largo, es la vena yugular de toda la narcoeconomía de la región. Esta carretera es la única ruta por la que se puede llevar la producción de los laboratorios montañosos y el mineral de hierro de las minas ilegales hacia la costa. Quien controla el cruce en el pueblo de El Aguaje tiene por la garganta a todo el narcotráfico, valorado en cientos de millones de dólares. Es precisamente aquí, en este estrecho tramo de autopista encajado entre pendientes pronunciadas, donde se desató una batalla de desgaste. Los Cárteles Unidos, sabiendo que en un enfrentamiento abierto contra los fanáticos de El Mencho no resistirían, recurrieron a tácticas de asedio medieval adaptadas a las realidades del siglo XXI. La coalición defensiva, liderada por los Viagras, comenzó a destruir físicamente la infraestructura. Con la ayuda de pesadas excavadoras, cavaron zanjas a lo largo de la autopista, creando trincheras antitanque de 2 metros de profundidad para detener el avance de las columnas enemigas. Aguililla fue aislada del mundo exterior. La electricidad se cortaba intencionalmente. Las torres de comunicaciones celulares eran baleadas o privadas de energía, sumiendo a miles de civiles en un vacío informativo y en la oscuridad. Pero el símbolo principal de esta fase de la guerra fue la aparición en las carreteras de Michoacán de monstruosas máquinas de muerte, apodadas por el pueblo monstruos. Ya no eran las camionetas rudimentariamente revestidas de hierro utilizadas a principios de la década del 2010. Los ingenieros de los cárteles llevaron los vehículos blindados a un nivel industrial. Imaginen el chasis de un camión pesado Ford F-550 o Super Duty, sobre el que se sueldan placas de acero templado de 1 pulgada de espesor, capaces de resistir el impacto de un lanzagranadas. Estos acorazados terrestres estaban equipados con torretas giratorias para ametralladoras pesadas, Browning M2, mirillas para el tiro de precisión y arietes para romper barricadas. En el interior se instalaban sistemas de climatización para que los tiradores no se asfixiaran con los gases de la pólvora y monitores para la visión nocturna. Cuando una columna de 10 de estos monstruos, con las siglas del CJNG en los costados entraba en un pueblo, la tierra temblaba. En respuesta, los Cárteles Unidos desplegaban sus propios monstruos, pintados con colores de camuflaje. Las carreteras entre Aguililla y Tepalcatepec se transformaron en un cementerio de metal quemado, donde los restos de estos leviatán se oxidaban bajo el sol abrasador, recordando escenas de películas postapocalípticas. El 14 de octubre del año 2019 fue el día en que todo México se dio cuenta de la impotencia del Estado frente a esta potencia blindada. Esa mañana, un convoy de la policía del estado de Michoacán, que se dirigía a Aguililla para ejecutar una orden judicial, cayó en una emboscada en la zona de El Aguaje. Los sicarios del CJNG en los monstruos, blindados, bloquearon la columna y abrieron fuego incesante con rifles Barrett de calibre 50. Los proyectiles atravesaban los autos patrulla de lado a lado, destrozando a las personas. 13 policías murieron en el acto, 9 resultaron heridos. El cártel no se limitó a destruir la unidad. Dejaron sobre los capós de los autos en llamas carteles con una advertencia para la policía: no apoyen a nuestros enemigos. Fue un acto de dominio absoluto, una demostración de que en ese territorio la ley es dictada por quien tiene el blindaje más grueso. En respuesta a la ofensiva de El Mencho, los Cárteles Unidos recurrieron a una táctica de terror total contra la población sospechosa de lealtad a los invasores. Minaron los campos circundantes con minas antipersona, transformando las tierras agrícolas en trampas mortales, una táctica nunca vista en México desde los tiempos de las guerras civiles.
En Internet comenzaron a circular videos grabados con cámaras GoPro por los sicarios, interrogatorios de prisioneros miembros del CJNG. Desollados vivos o decapitados con el machete se volvieron comunes. La crueldad se convirtió en una herramienta de marketing. En el verano del año 2020, el CJNG publicó un video que conmocionó a los analistas en Washington, una larga columna de decenas de vehículos blindados, cientos de combatientes con equipamiento táctico que coreaban «pura gente del señor Mencho». Ya no era una banda, era un ejército privado listo para desafiar a cualquier gobierno. El asedio de Aguililla se prolongó durante meses, la población se encontró como rehén. Los víveres se llevaban solo con el permiso de los jefes de plaza. Los precios de los productos básicos se triplicaron. Las personas morían por falta de medicinas porque los cárteles unidos no dejaban pasar las ambulancias, temiendo que en su interior pudieran esconderse espías de El Mencho. Pero ni siquiera los monstruos blindados y las profundas trincheras podían garantizar una ventaja decisiva en este punto muerto. La línea del frente se congeló. Y entonces, en busca de una forma de golpear al enemigo escondido detrás de muros de concreto y campos minados, los cárteles alzaron la vista al cielo. Se avecinaba la era de la guerra aérea, que cambiaría las reglas del juego para siempre, transformando juguetes económicos en armas de destrucción masiva de alta precisión. Para el año 2021, el estancamiento en los frentes de la Tierra Caliente forzó a las facciones en pugna a buscar una salida al callejón sin salida posicional, que ni siquiera las columnas blindadas de los monstruos lograban romper. Las trincheras excavadas por las excavadoras alrededor de Aguililla y Tepalcatepec transformaron la guerra de maniobras en un enfrentamiento estático, donde cada intento de asalto terminaba en montañas de cadáveres bajo el fuego cruzado de las ametralladoras pesadas Browning M2. Fue en este momento cuando la desesperación y la disponibilidad de tecnologías XA civiles dieron vida a un nuevo y aterrador capítulo del conflicto: la coalición de los cárteles unidos. En desventaja frente al CJNG en número de hombres y recursos, apostó por una respuesta asimétrica, cambiando para siempre el rostro de la guerra criminal moderna. El cielo sobre Michoacán, antes propiedad exclusiva de las aves y de raros helicópteros policiales, se llenó de un siniestro zumbido. Comenzó la era de los drones bombas, la guerra de los drones. Los ingenieros de los cárteles, muchos de los cuales eran estudiantes de universidades técnicas reclutados a la fuerza o mecánicos autodidactas, lograron un salto tecnológico, transformando gadgets inofensivos en armas de terror de alta precisión. Como vectores se utilizaron populares cuadricópteros comerciales, como el DJ y Mavic 2 Pro o el Phantom 4, que pueden adquirirse en cualquier tienda de electrónica por aproximadamente $1,500. Sin embargo, su carga era una obra maestra artesanal de la muerte. En la parte inferior del dron, mediante abrazaderas de plástico, se fijaba un sistema de liberación, a menudo impreso en 3D, y un artefacto explosivo improvisado. No eran simples petardos, eran bombas ensambladas profesionalmente, cargadas con paquetes de explosivo plástico C4, robado de empresas mineras, y 1 kilo de metralla, rodamientos de bolas o clavos oxidados. En el momento de la detonación, una carga de este tipo creaba una zona de destrucción total en un radio de 20 metros, transformando la carne en pulpa. El epicentro de la guerra aérea se convirtió en el municipio de Tepalcatepec, la ciudadela de Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo, uno de los líderes de los cárteles unidos. Comprendiendo que El Mencho había lanzado todas sus fuerzas a la conquista de esta ciudad, los hombres de El Abuelo crearon la primera escuadrilla organizada de drones bombarderos en México. El 10 de enero del año 2022, el mundo vio imágenes que hicieron estremecer a los expertos militares del Pentágono. Un video, capturado por la cámara de un dron de ataque de los Cárteles Unidos, mostraba un campamento de sicarios del CJNG en una zona boscosa cerca del pueblo de El Bejuco. Desde la vista aérea se veían personas desprevenidas preparando comida cerca de una tienda de campaña. Luego, la caída silenciosa de un contenedor negro, un destello, y el campamento desaparece en una nube de humo y tierra que vuela por los aires. Pocos segundos después, la cámara enfoca a los supervivientes que huyen en pánico, sin comprender de dónde había llegado la muerte. La eficacia de esta táctica era aterradora. Como comentó la situación un exoperativo de los servicios secretos israelíes,
que actuaba como consultor de las autoridades mexicanas. Estamos observando la democratización del poder aéreo. Esto ya no es una narcoguerra, es Siria en el patio trasero de Estados Unidos. Los cárteles han obtenido la capacidad de lanzar ataques aéreos sin la necesidad de mantener aeropuertos y aviones. Un dron de $1,000 destruye un blindado de 100,000. Es una economía de guerra en la que el Estado está destinado a perder. Esta cita describe perfectamente la nueva realidad. El equilibrio de poder había sido quebrado por una tecnología accesible a cualquier adolescente, pero la consecuencia más terrible fue la anulación del límite entre combatientes y población civil. Los operadores de drones, sentados en búnkeres seguros a kilómetros del objetivo, a menudo no se molestaban en identificar los blancos. Los cárteles unidos comenzaron a usar drones para la táctica de tierra arrasada, lanzando bombas sobre los techos de casas privadas en los pueblos sospechosos de lealtad al CJNG. En la comunidad de Villa Victoria, una familia de agricultores se despertó porque un artefacto explosivo había perforado el techo de lámina y había explotado en la sala de estar. Las esquirlas hirieron a los niños y el incendio posterior destruyó la casa. El efecto psicológico fue colosal. Los habitantes de la Tierra Caliente comenzaron a temer al cielo. El sonido familiar del zumbido de las hélices provocaba ataques de pánico, obligando a las personas a esconderse en los sótanos. Las escuelas cerraban. Los mercados se vaciaban tan pronto como una mancha negra aparecía en el cielo. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, se mostró impreparada para tal amenaza. Los soldados, enviados en una misión de paz, disparaban impotentes hacia el cielo con sus rifles, intentando derribar objetivos ágiles del tamaño de una caja de zapatos. Solo hacia mediados del año 2022 se comenzó a llevar a la región rifles antidrones especializados, dispositivos masivos que emiten pulsos electromagnéticos para interrumpir la conexión entre el operador y el cuadricóptero. En abril, el ejército informó del hallazgo y la confiscación de más de 20 drones y cientos de bombas artesanales en uno de los campamentos de los Cárteles Unidos. Pero era una gota en el océano. Los genios habían salido de la botella. La tecnología se difundía instantáneamente. Los diseños para los soportes y las recetas para los explosivos migraban a través de los chats de WhatsApp de una facción a otra. La guerra de drones también cambió la táctica de las operaciones terrestres. Los sicarios ya no podían reunirse en grandes grupos o establecer campamentos abiertos. Comenzaron a cavar túneles, a camuflar los vehículos bajo los árboles y a moverse exclusivamente de noche. Los Cárteles Unidos, aprovechando su superioridad aérea a principios del año 2022, lograron detener temporalmente el avance de El Mencho hacia Tepalcatepec, infligiendo fuertes pérdidas a la unidad de élite del CJNG, no en un enfrentamiento directo sino a distancia. Fue una victoria pírrica, pagada al precio del terror contra su propia población y de la transformación definitiva de la región en un campo de pruebas para la experimentación de nuevos métodos de asesinato. Sin embargo, como suele suceder en la historia de las alianzas criminales, el éxito externo y la estabilización del frente llevaron al recrudecimiento de las contradicciones internas. La amenaza de aniquilación total por parte del CJNG se había atenuado temporalmente, y el pegamento del miedo que mantenía unida a la heterogénea coalición de los Cárteles Unidos comenzó a desmoronarse. Los líderes de los grupos, los Viagras, los hombres de El Abuelo, los blancos de Troya, comenzaron a mirarse con suspicacia, repartiéndose las ganancias del aguacate y de los laboratorios. La avaricia y la paranoia, eternos compañeros de los narcotraficantes, preparaban el terreno para un nuevo ciclo de violencia, esta vez fratricida, que barrería los restos de la moral y llevaría a la muerte de uno de los últimos símbolos de la vieja resistencia romántica. A principios del año 2023, la amenaza externa por parte de Nemesio Oseguera, el Mencho, que durante años había servido como único aglutinante para la heterogénea coalición de los Cárteles Unidos, comenzó a debilitarse. Empantanado en batallas de posición y golpeado por las sanciones del gobierno de Estados Unidos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, redujo temporalmente el ritmo de la ofensiva, pero en el mundo del narconegocio, la falta de un enemigo común no es paz, es el principio del fin. La paranoia y la avaricia insaciable de los líderes de los Cárteles Unidos transformaron la alianza en una caja de escorpiones, donde cada lugarteniente comenzó a dormir con la pistola bajo la almohada, esperando una bala de su propio aliado. El virus de la traición de Guadalajara
que había dado origen a la Resistencia 13 años atrás, regresó a sus orígenes, pero ahora devoraba a quienes se autodenominaban autodefensa popular. En este caos, donde la mentira se convirtió en el principal lenguaje de comunicación, el único puente sobre el abismo siguió siendo un hombre que no portaba fusil y no contaba los millones de la venta de metanfetamina. El padre Gilberto Vergara, sacerdote de Aguililla, se convirtió en ese héroe oculto a través de cuyos ojos el mundo veía la agonía de la región. Mientras los líderes de los Viagras se repartían las ganancias del aguacate, este sacerdote caminaba solo por los campos minados, recogiendo los cuerpos y llevando a cabo negociaciones con los asesinos, intentando conseguir al menos unas pocas horas de silencio para sus feligreses. Él veía lo que callaban en la Ciudad de México y en el Vaticano, cómo aquellos que ayer juraban defender al pueblo se habían transformado en feudales sádicos, para quienes la vida del prójimo es solo un molesto contratiempo en la contabilidad. Gilberto Vergara era el único que se atrevía a decir a la cara a los hermanos Sierra Santana que su resistencia se había transformado desde hacía tiempo en puro mal. Su historia es la biografía de la conciencia en el epicentro del infierno, donde cada día podía ser el último simplemente por una palabra de verdad. El conflicto dentro de la coalición pasó a la fase caliente cuando los intereses de los Viagras chocaron con los restos del idealismo de los viejos líderes de la milicia. El objetivo principal se convirtió en el legendario Hipólito Mora, fundador del movimiento de autodefensa, el hombre que una vez tomó por primera vez un rifle en la mano contra los templarios. Mora, que vivía en el municipio de La Ruana, comenzó a declarar abiertamente que los cárteles unidos no eran en absoluto mejores que aquellos a quienes habían expulsado. Para Nicolás Sierra Santana, el gordo Viagra, Hipólito se había convertido en un activo mediático demasiado peligroso. El 29 de junio del año 2023 en La Ruana, se puso un punto sangriento a la historia de la resistencia romántica. La operación para la eliminación de Hipólito Mora se llevó a cabo con una eficacia que indicaba la participación directa de sicarios profesionales del núcleo de los Cárteles Unidos. Hacia el mediodía, la camioneta blindada de Mora, una Chevrolet Tahoe, fue bloqueada por dos camionetas en una calle estrecha. Los asaltantes eran al menos 25 personas. El uso de rifles de grueso calibre Barrett M82 permitió a los asaltantes perforar el blindaje de quinto nivel de protección. Los criminólogos descubrirían más tarde en el lugar más de 1000 casquillos. Cuando el auto de Mora fue convertido en un colador, los asesinos lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Hipólito Mora y 3 de sus guardaespaldas murieron quemados vivos. No fue un simple asesinato. Fue un acto ritual de destrucción del pasado. En ese día, los Cárteles Unidos se despojaron definitivamente de la piel de defensores del pueblo, presentándose al mundo como un cártel en su forma más primitiva y cruel. Las traiciones cayeron como fichas de dominó. Nicolás Sierra Santana inició una limpieza sistemática de todos los pequeños grupos que formaban parte de la coalición y que expresaban descontento por el reparto de las ganancias del oro verde. En el mes de julio del año 2023, en los alrededores de Apatzingán, se encontraron 8 cuerpos con uniforme militar y los símbolos de la autodefensa. Todos eran miembros de la facción Blancos de Troya, aliados de los Viagras. En sus espaldas se habían grabado con cuchillos mensajes que los acusaban de contactos con el Mencho. Pero la verdad era más simple. Los Viagras querían apoderarse de sus rutas de suministro de precursores. Las purgas internas fueron acompañadas de un nivel de crueldad nunca antes visto. Los líderes de la coalición comenzaron a usar métodos que antes aplicaban solo a los enemigos. Los secuestros de las esposas y los hijos de sus propios lugartenientes se convirtieron en una herramienta para garantizar la lealtad. La economía de la guerra en el año 2023 requería cada vez más recursos. Para compensar las pérdidas causadas por las redadas federales, los Cárteles Unidos introdujeron el impuesto de Internet y el impuesto del gas en las ciudades controladas. Cada habitante de Aguililla y Tepalcatepec estaba ahora obligado a pagar al cártel por el derecho a utilizar los servicios básicos. Para finales del año 2023, los Cárteles Unidos representaban una estructura quemada desde dentro. La autoridad moral que habían intentado construir durante años se había desvanecido junto con el humo del coche de Hipólito Mora. Solo quedó la fuerza bruta y el miedo. El gobierno federal, bajo la presión de la opinión pública y tras el asesinato de Mora, se vio obligado a admitir que la fuerza rural, los milicianos legalizados,
se había convertido en la principal amenaza para la seguridad. El ejército comenzó a desarmar unidades enteras en Michoacán, lo que provocó nuevos enfrentamientos. La coalición que una vez había engañado a la nación vistiendo camisetas blancas, ahora se asfixiaba en su propia sangre, preparándose para la transformación final en algo que ya no sería posible distinguir de un enclave terrorista. Pero este callejón sin salida era solo el preludio de una nueva realidad, en la que los criminales se habían convertido no solo en un poder en la sombra, sino en los plenos gestores de la vida y la muerte en cada hogar de la Tierra Caliente. Hacia mediados del año 2024, la coalición que alguna vez comenzó como un gesto desesperado de la derrotada banda de Guadalajara, la Resistencia, había renacido definitivamente en algo mucho más peligroso que un cártel de drogas normal. Hoy, los Cárteles Unidos no son simplemente un grupo armado, son una estatalidad alternativa que ha metastatizado en cada hogar del estado de Michoacán. Si antes su propósito de existir era el tránsito de cocaína y la cocción de metanfetamina, en la realidad actual la droga se ha convertido solo en uno de los departamentos de su corporación de muerte multisectorial. La transformación en verdaderos señores feudales de la Tierra Caliente está completa. Ahora controlan no solo las fronteras, controlan la vida misma, desde el precio del pan hasta el derecho de sus hijos a asistir a la escuela. La magnitud de su dominio económico en el año 2025 asombra incluso a los expertos analistas del Ministerio de Finanzas. Para comprender el poder de este conglomerado, pasemos a un estricto cálculo económico. La industria del aguacate en Michoacán genera cada año aproximadamente 2.500 millones de dólares de ingresos por exportación. Según las estimaciones más prudentes, los Cárteles Unidos, a través del sistema de la cuota, impuesto sobre la tierra, recaudan de este sector no menos de 450 millones de dólares de beneficio neto al año. Pero esta es solo la punta del iceberg. En el mes de enero del año 2024, en los municipios de Apatzingán y Buenavista, el cártel estableció oficialmente el monopolio sobre los productos básicos. El precio de un kilo de tortilla, base de la dieta mexicana, fue forzadamente elevado por los sicarios en un 30% por encima del precio de mercado. La diferencia va directamente a las arcas de los Viagras. Aquellos comerciantes que intentaban vender a menos eran encontrados en sus propios negocios con las rodillas destrozadas por los balazos. A esto, añádanle el impuesto de Internet. En Tepalcatepec, cada familia está obligada a pagar al cártel 500 pesos al mes por el derecho a tener wifi. De lo contrario, las torres de comunicación, instaladas por el propio cártel, simplemente serán apagadas. Es una economía de parasitismo total, en la que el grupo gana sobre el hecho mismo de la existencia de la población en el territorio controlado. En el frente militar, la situación ha terminado en un callejón sin salida sangriento que ha transformado la región en una zona de conflicto perenne. La línea del frente entre los Cárteles Unidos y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, se ha congelado de facto a lo largo de las autopistas federales, transformándose en una versión moderna de la guerra de trincheras. Nemesio Oseguera, el Mencho, no ha logrado someter definitivamente la resistencia en su patria, pero tampoco la coalición de los Cárteles Unidos tiene la fuerza para una contraofensiva decisiva en Jalisco. En el año 2025, el cielo de Michoacán es patrullado por drones 24 horas al día. Ambas partes usan sistemas de guerra electrónica transformando las ciudades en zonas de silencio donde la comunicación celular funciona solo según el horario del cártel. El número de efectivos activos de la coalición hoy se estima en 15,000 personas. Es un ejército comparable a las Fuerzas Armadas de un pequeño estado europeo, dividido en unidades móviles armadas con sistemas de precisión Barrett y que se desplazan en monstruos blindados de quinta generación. La imponencia de este grupo reside en su capacidad de mutación infinita. Se hacen llamar la resistencia, explotando la imagen de defensores del pueblo contra la expansión de El Mencho. Y esto genera la tesis más controvertida de nuestro tiempo. La verdad es que los Cárteles Unidos hoy son tan vitalmente necesarios para Michoacán como lo están destruyendo. Sin ellos, el Estado sería instantáneamente devorado por la máquina del CJNG, lo que llevaría a limpiezas aún más masivas. La población se ha encontrado como rehén del mal menor, que en 10 años se ha transformado a sí mismo en un demonio absoluto. Resisten no por la paz, resisten para mantener el derecho de saquear sus propias tierras en exclusiva. Si resumimos este camino sangriento de 15 años, la resistencia,
es la historia de cómo el virus de la traición, nacido en Guadalajara en el año 2010, destruyó el viejo mundo de los acuerdos entre caballeros y generó la época de la guerra total. De los fragmentos del cártel Milenio ha crecido un monstruo híbrido que engañó al gobierno, se mimetizó como autodefensa popular y finalmente subyugó una de las economías más ricas de México. Se han convertido en el símbolo del colapso del monopolio estatal sobre la violencia. Cuando miran hoy el mapa de Michoacán, no ven los límites administrativos, ven los límites de las zonas de extorsión, trazados por las minas y las cámaras de los drones. Final controvertido. ¿Los cárteles unidos están derrotados? No, están en la cúspide de su poder. Mientras terminaban de ver este video, otro camión de aguacate ha cruzado la frontera de Estados Unidos y en su precio está incluido cada proyectil disparado contra Hipólito Mora. Se hacen llamar resistencia, pero en realidad son el fin de la evolución de la criminalidad. La cuestión no es cuándo caerán. La cuestión es quién tomará su lugar cuando los recursos de Michoacán hayan sido exprimidos hasta la última gota. La guerra no ha terminado, simplemente se ha convertido en una forma de existencia. Y si mañana el Mencho desapareciera, estos no defensores encontrarían un nuevo enemigo porque el caos es el único ambiente en el que pueden valer miles de millones. La historia de las narcoguerras esconde detalles que jamás llegarán a las noticias oficiales, pero nosotros los encontramos para ustedes. Si quieren entender la verdadera mecánica del poder y el dinero que se esconde detrás de cada línea de la crónica criminal, están en el lugar correcto. No nos limitamos a contar los hechos, desenterramos el sistema. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube ahora mismo. Hagan clic en la campanita para no perderse el próximo episodio de nuestra investigación, donde analizaremos la cocina interna de quienes gestionan el miedo. Su suscripción es el combustible para nuestros contenidos. Quédense con nosotros, les espera aún más análisis profundo y verdades impactantes.